Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía y buenas vibraciones. Hoy, como ya lo habrán intuido por el título, vamos a sumergirnos en un tema candente, un verdadero terremoto en el universo de las series turcas, y que involucra a dos de nuestros actores favoritos. A dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de muchísimos, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a desentrañar el misterio que se esconde tras la supuesta venganza de Can Yaman, un rumor que ha inundado las redes sociales, ha alimentado debates apasionados y ha vuelto a encender la llama de la especulación en torno a la relación, dentro y fuera de la pantalla, de estos dos talentosos actores. Ya lo saben, el mundo de las telenovelas turcas es un pozo de emociones, de pasiones, de dramas, y este tema, sin duda, lo tiene todo. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de las series turcas, devoradores de cada capítulo, de cada escena, de cada detalle. Y sobre todo sé que les fascinan las relaciones que se crean, las conexiones que surgen entre los actores que dan vida a sus personajes favoritos. Y si hay una pareja que ha hecho vibrar a millones de corazones, que ha hecho reír, soñar, llorar y suspirar, esa es, sin duda, Can Yaman y Demet Özdemir, los inolvidables protagonistas de Erkenci, la serie que aquí conocimos como Pájaro Soñador. Recordemos por un momento esa serie. Sanem, una joven soñadora y aspirante a escritora, y Can, un fotógrafo exitoso y de espíritu libre, se conocen, se enamoran y viven una historia de amor llena de obstáculos, de malentendidos, de pasión desbordante. La química entre Can y Demet era explosiva, palpable, innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo transmitía una conexión especial, algo que trascendía la pantalla y que hacía que el fandom, claro, se enamorara perdidamente de ellos, tanto como de Sanem y Can. Pero, ¿qué sucedió? Aquí es donde la historia se complica. Erkenci fue un éxito arrollador, un fenómeno televisivo que conquistó Turquía, y que luego se extendió por todo el mundo, llegando a España, a Latinoamérica y a muchos otros países. La serie arrasó en audiencias, catapultó a Can y Demet a la fama internacional, y generó una legión de seguidores que soñaban con que la magia de la serie se trasladara a la vida real, con que el amor entre Can y Sanem se convirtiera en algo tangible, en una historia de amor más allá de la ficción. Sin embargo, y esto es importante recordarlo, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, que muchos esperaban fuera un cuento de hadas, no fue precisamente un camino de rosas. Rumores, peleas, desacuerdos, tensiones. La prensa turca y las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre lo que pasaba entre ellos, y la realidad, al parecer, no fue tan idílica como se esperaba. Y desde entonces cada movimiento, cada publicación, cada aparición pública de ambos actores ha sido analizada con lupa, escudriñada en busca de señales, de pistas, de cualquier detalle que pudiera revelar qué pasó realmente entre ellos, qué fue lo que rompió la magia, qué fue lo que apagó la chispa. Y aquí es donde entra el tema central de hoy. ¿Realmente Can Yaman ha orquestado una venganza por Demet Özdemir? ¿Qué significa eso? ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues bien, la frase que ha generado tanto revuelo, la que ha encendido el debate y ha llenado titulares, es Demet fuera del anuncio. Y esa frase, amigos, es la que vamos a diseccionar, la que vamos a analizar en profundidad hoy. ¿A qué anuncio se refiere? ¿Qué ha sucedido exactamente? Y sobre todo, ¿cómo se relaciona todo esto con Can Yaman? Para comprender bien la situación, para entender el contexto, tenemos que remontarnos a un anuncio publicitario de una conocida marca de ropa, una marca de renombre con presencia internacional. En este anuncio originalmente Demet Özdemir era la imagen principal, la cara visible de la campaña. Era la embajadora de la marca, la que representaba sus valores, su estilo, su imagen. Su presencia en el anuncio era un éxito, una garantía de visibilidad y de conexión con el público. Sin embargo, y aquí es donde la historia da un giro inesperado, el contrato de Demet con la marca no fue renovado. La marca decidió prescindir de sus servicios, de su imagen, de su presencia. La noticia, por supuesto, corrió como la pólvora, generó sorpresa, especulaciones, y por supuesto, tristeza entre los fans de Demet. Nadie se esperaba esta decisión, y las preguntas sobre las razones detrás de ella comenzaron a multiplicarse. Y es aquí, en este punto, donde entra en juego Can Yaman, o al menos, así es como lo han interpretado muchos fans, y como la noticia se ha propagado por las redes sociales y por los medios de comunicación.
Lo que ha sucedido es que prácticamente al mismo tiempo que se anunciaba el cambio en el anuncio de la marca de ropa que se confirmaba la salida de Demet, Can Yaman firmó un contrato millonario con otra marca, una marca de ropa, sí, pero con una particularidad, es competencia directa de la anterior. Es decir, Can Yaman, en lugar de trabajar con la marca que había prescindido de Demet, decidió asociarse con su principal rival. ¿Coincidencia? Tal vez, pero para muchos esta es la venganza de Can, un gesto de apoyo a Demet, una forma de demostrar su solidaridad, una forma de decir, si la sacaron a ella, yo me voy con la competencia. Es como si Can, consciente de la situación, hubiera querido enviar un mensaje claro y contundente, un mensaje de apoyo, de respaldo, de complicidad. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde la especulación y el debate se encienden con más fuerza. ¿Es realmente una venganza? ¿O simplemente una casualidad más de la industria, una decisión profesional que responde a otros factores? ¿Hay que buscarle tres pies al gato? ¿O es todo una simple coincidencia que no tiene nada que ver con la relación entre Can y Demet? Analicemos entonces las diferentes perspectivas, las diferentes interpretaciones que se han dado a esta situación. Por un lado están los que defienden que sí, que es una clara señal de apoyo de Can hacia Demet. Para ellos no hay lugar a dudas, Can ha querido demostrar su solidaridad, su empatía, su cariño hacia Demet. Argumentan que aunque no hayan tenido la mejor relación, aunque su relación no haya acabado de la mejor manera, Can sabe lo que significa ser desplazado, lo que es sentirse menospreciado, lo que es que te quiten una oportunidad laboral en la industria del entretenimiento. Y en este caso, al firmar con la competencia, estaría dando una lección a la marca, mostrando su desacuerdo con la decisión de no renovar el contrato de Demet. Además, los que apoyan esta teoría destacan que Can siempre ha demostrado tener un gran corazón, que es una persona leal, que es una persona que se preocupa por los demás, y que no dudaría en defender a sus amigos y compañeros, especialmente cuando considera que han sido injustamente tratados. Recuerdan episodios del pasado, gestos de Can hacia otros actores, hacia miembros del equipo, y lo utilizan como evidencia de su bondad y de su predisposición a ayudar a los demás. Por otro lado, hay quienes son más escépticos, más cautos, y que prefieren no darle demasiada importancia a esta situación. Piensan que todo esto es una mera especulación de los fans, una exageración, que la industria del entretenimiento funciona de una forma muy diferente, y que las decisiones de los actores responden a cuestiones profesionales, a cuestiones de dinero, a cuestiones de imagen, de proyección, y no necesariamente a cuestiones personales, a sentimientos o a posibles rencores. Argumentan que Can, como profesional, busca las mejores oportunidades, que busca los contratos más lucrativos, que busca las marcas que le permitan crecer, expandir su carrera, y que firmar con esta marca, aunque sea la competencia de la anterior, podría ser simplemente la mejor oferta que tenía en ese momento. Además, señalan que es muy común que los actores cambien de marca, que esto forma parte del juego, que forma parte de la estrategia, y que no hay que buscarle tres pies al gato, que no hay que darle más importancia de la que tiene. Y luego, por supuesto, están las posturas intermedias, las que intentan encontrar un equilibrio entre las dos anteriores. Aquellos que creen que aunque no se trate de una venganza en el sentido literal de la palabra, sí podría ser un gesto de solidaridad, una forma de demostrar que está del lado de Demet, aunque sea de forma indirecta. Tal vez Can no lo hizo para vengar a Demet, pero sí para dejar claro que está en contra de este tipo de decisiones que en ocasiones pueden perjudicar la carrera de los actores, y que pueden generar injusticias en el ámbito laboral. Podría ser, según esta teoría, un gesto de apoyo silencioso, una forma de decir, estoy contigo, estoy de tu lado, y no estoy de acuerdo con lo que ha pasado. Un gesto, en definitiva, que busca mandar un mensaje a la industria, a las marcas, a los directivos, para que reflexionen sobre sus decisiones y para que sean más justos con los actores. La verdad, amigos, es que, la verdad no la sabemos a ciencia cierta. Solo Can Yaman y Demet Özdemir saben lo que realmente pasó, cuáles fueron sus verdaderas motivaciones, qué fue lo que les llevó a tomar las decisiones que tomaron. Es imposible saber con certeza si Can actuó por solidaridad, por venganza, por puro interés profesional, o por una combinación de todas estas cosas. Lo que sí es cierto es que esta situación ha desatado una ola de especulaciones y de debates en las redes sociales, y ha vuelto a poner a Can Yaman y Demet Özdemir en el centro de la atención, en el ojo del huracán mediático. La noticia ha generado un gran interés en la prensa del corazón, en los foros de discusión de las series Tour. Casi, por supuesto, entre los fans de ambos actores,
que no han parado de comentar, de analizar, de especular sobre lo que realmente ha sucedido. Y la pregunta que nos hacemos todos, la pregunta que sobrevuela el ambiente, ¿es posible que la relación entre ellos mejore en el futuro? ¿Podremos algún día verlos juntos de nuevo en algún proyecto? ¿Es posible que con el tiempo las heridas sanen y que puedan llegar a tener una relación cordial, amistosa, o incluso profesional? La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? El tiempo, como siempre, es el que tendrá la última palabra. Solo el tiempo dirá si esta situación, lejos de ser una venganza, puede llegar a ser el inicio de una nueva etapa, de un acercamiento, de una reconciliación. Además de todo esto y para completar el análisis, hay otros aspectos que debemos considerar. En primer lugar, el hecho de que Can Yaman y Demet Özdemir son dos actores con una enorme proyección internacional. Ambos tienen una legión de fans en todo el mundo, en prácticamente todos los rincones del planeta, y cada uno de sus pasos, cada una de sus decisiones, es seguido con gran interés, con gran expectación. Sus carreras están en constante crecimiento, y cada proyecto que emprenden es un éxito asegurado, una garantía de audiencia y de popularidad. En segundo lugar, la industria del entretenimiento es un mundo muy competitivo, un mundo en el que la competencia es feroz, y en el que los intereses económicos y profesionales están por encima de todo. Los contratos, los anuncios, las marcas, los proyectos, todo eso forma parte del negocio, de la estrategia, del marketing. Los actores, actrices, modelos, influencers, todos están constantemente expuestos a la competencia, a las críticas, a las decisiones que a veces pueden ser injustas o que pueden perjudicar sus carreras. Y en tercer lugar, la relación entre Can y Demet es un tema que siempre genera mucha expectación, un tema que siempre despierta un gran interés. La química que tenían en Erkenciskus era innegable, era mágica, y muchos fans soñaron con que esa relación fuera más allá de la ficción, con que el amor entre Sanem y Can se trasladara a la vida real. Aunque las cosas no salieron como esperaban, aunque la relación no prosperó, la expectación por saber qué pasa entre ellos, por saber si algún día podrían reconciliarse, sigue latente, sigue viva en el corazón de muchos seguidores. En resumen, el supuesto venganza de Can Yaman por Demet Özdemir es un tema complejo, lleno de matices y de especulaciones. No sabemos con certeza qué pasó realmente, cuáles fueron las verdaderas intenciones de Can. Lo que sí sabemos es que esta situación ha vuelto a poner a estos dos actores en el centro de la atención, que el debate sobre su relación, dentro y fuera de la pantalla, sigue abierto, y que el tiempo dirá si esta historia tendrá un final feliz, o si, por el contrario, quedará como un misterio sin resolver. Bueno amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos repasado el rumor de la venganza de Can Yaman, analizamos las diferentes perspectivas, las diferentes interpretaciones, y hemos intentado arrojar un poco de luz sobre este misterio. Espero que les haya gustado el vídeo, que les haya resultado interesante, y que les haya ayudado a entender mejor esta situación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can realmente vengó a Demet? ¿O creen que es una simple coincidencia? ¿Creen que la industria del entretenimiento es un mundo justo, o creen que a veces se cometen injusticias? Déjenme sus comentarios, me encantaría leer sus opiniones, conocer sus puntos de vista. No se olviden de dejar un like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y recuerden, la magia de las series turcas nunca deja de sorprendernos.